Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año y vamos a seguir avanzando en el libro de Levítico, leyendo 3 capítulos en este video, el capítulo 5, 6 y 7. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te pedimos que nos instruyas tú, Señor, en tu perfecta voluntad, Dios, y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así nos metemos en el libro de Levítico capítulo 5 titulado Casos particulares de ofrendas por el pecado, y dice así: si alguien peca al ser llamado a testificar siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. Y si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver del ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. O si toca inmundicia humana de cualquier clase que sea la inmundicia con que se contamine sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. O si alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar con juramento, sin darse cuenta y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Cuando alguien llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. Traerá también al Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido, una hembra del rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote le hará expiación por su pecado. Pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado 2 tórtolas o 2 pichones, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para ofrenda por el pecado y le cortará la cabeza por el cuello sin arrancarlo. Rociará también de la sangre de la ofrenda por el pecado sobre un lado del altar y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Entonces preparará el segundo como holocausto según la ordenanza, así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y le será perdonado. Pero si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones, entonces, como ofrenda por el pecado que ha cometido, traerá la 10ª parte de una efa, 2.2 litros de flor de harina como ofrenda por el pecado. No pondrá aceite ni incienso en ella, pues es ofrenda por el pecado. Y la traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado como memorial y la quemará sobre el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Es una ofrenda por el pecado. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido en alguna de estas cosas, y le será perdonado. El resto será del sacerdote como en la ofrenda de cereal. El Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas del Señor, traerá su ofrenda por la culpa al Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación en ciclos de plata. Un ciclo equivale a 11.4 gramos, según el ciclo del santuario, como ofrenda por la culpa. Hará restitución por aquello que ha pecado en las cosas sagradas y añadirá a ello la 5ª parte y se lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa y le será perdonado.
Si alguien peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Entonces traerá el sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación, como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por él, por su error, mediante el cual ha pecado inadvertidamente y sin él saberlo, y le será perdonado. Es ofrenda por la culpa, ciertamente era culpable delante del Señor. Fíjense cómo aquí nos habla de los pecados por omisión, o sea, no sabían, eran pecados por ignorancia, pero finalmente tenían que pagar la culpa por el pecado y tratar de hacer sacrificios u holocaustos para lograr el perdón, aunque no sabían, aunque eran ignorantes de ese pecado que habían cometido o de esa contaminación en que no se habían dado cuenta de que estaban contaminados por haber tocado un cadáver o cuestiones humanas que pudieran contaminarlo. Ahora, siguiendo el hilo del capítulo 5, sigue el capítulo 6, versículo 1, que dice: Entonces el Señor le dijo a Moisés: Cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre, será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente, hará completa restitución de ello y añadirá una quinta parte más. Se le dará al que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa. Entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Y ahora será el título del versículo 8 en adelante: el sacerdote y los sacrificios. Y dice así: Entonces el Señor le dijo a Moisés: ordena a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre el holocausto, y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Y este versículo 13 del capítulo 6 es como crucial, ha sido lema de campamentos, de actividades, de talleres, que el altar tendrá fuego continuamente encendido. Y más allá de que era algo aplicable a ese tiempo, ponelo en el comentario. El fuego del Señor en nosotros debe arder continuamente. Ponelo en el comentario. El fuego del Señor en nosotros debe arder continuamente. Y claro, estoy haciendo alusión al fuego como la llenura del Espíritu Santo, que dice Juan el Bautista dijo de Jesús: Él, hablando de Jesús, los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y cuando vino el Espíritu Santo, vino como lenguas como de fuego, justamente, ¿no? Y bueno, recordemos también en lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bueno, allí, a ese fuego nos referimos, que tiene que estar ardiendo continuamente. El fuego del Señor arderá continuamente en nosotros. Si ya lo pusiste en el comentario, seguimos adelante, Si no, ponele pausa, ponelo y seguimos. Igualmente aquí yo sigo. Entonces dice el versículo 14: esta es la ley de la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán delante del Señor frente al altar.
Entonces uno de los sacerdotes tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal con su aceite y todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal y la quemará sobre el altar. Es aroma agradable, su ofrenda memorial para el Señor. Y lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Debe comerse como torta sin levadura en lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. Se le ha dado como parte de mis ofrendas encendidas y es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla. Es una ordenanza perpetua por todas las generaciones de ustedes, tocante a las ofrendas encendidas para el Señor. Todo lo que las toque quedará consagrado. Y el Señor le dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos han de ofrecer al Señor el día de su unción. La 10ª parte de una efa, 2.2 litros de flor de harina como ofrenda perpetua de cereal, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Se preparará con aceite en una sartén y cuando se haya mezclado bien la traerás. Ofrecerás la ofrenda de cereal en pedazos cocidos al horno como aroma agradable para el Señor. La ofrecerá el sacerdote que de entre los hijos de Aarón será ungido en su lugar. Por ordenanza perpetua será totalmente quemada para el Señor. Así que toda ofrenda de cereal del sacerdote será totalmente quemada, no se comerá. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: di a Aarón y a sus hijos, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá. Se comerá en un lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión. Todo el que toque su carne quedará consagrado. Y si la sangre salpica sobre una vestidura, lavarás en un lugar santo lo que fue salpicado, y la vasija de barro en la cual fue hervida será quebrada. Y si se hirvió en una vasija de bronce, se restregará y se lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella, es cosa santísima. Pero no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya traído a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Al fuego será quemada. Fíjense, allí termina lo que era la responsabilidad del sacerdote con estas ofrendas especiales que tenían o no que ser, comidas de acuerdo a la función que iba a cumplir y el objetivo a lo que iba a llegar esa ofrenda o ese holocausto. Leemos finalmente el capítulo 7, titulado La ley de la ofrenda por la culpa, en los primeros 10 versículos, y dice así: esta es la ley de la ofrenda por la culpa, es cosa santísima. En el lugar donde degüellan el holocausto han de degollar la ofrenda por la culpa, y el sacerdote rociará su sangre sobre el altar por todos los lados. Luego ofrecerá de ella toda la grasa, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y quitará el lóbulo del hígado con los riñones. Y el sacerdote los quemará sobre el altar como ofrenda encendida para el Señor. Es una ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella. Se comerá en un lugar santo. Es cosa santísima. La ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado. Si hay una misma ley para ambas, le pertenecerá al sacerdote que hace expiación con ella. También el sacerdote que presente el holocausto de alguien, la piel del holocausto que haya presentado será para él. De la misma manera, toda ofrenda de cereal que sea cocida al horno y todo lo que sea preparado en cazuela o en sartén pertenecerá al sacerdote que la presente. Y toda ofrenda de cereal mezclada con aceite o seca pertenecerá a todos los hijos de Aarón, a todos por igual. Fíjense cómo aquí nos deja saber de que parte de las ofrendas quedaba como alimento
para el sacerdote y su familia. De eso se trataba, que el obrero es digno de su salario, que pudiese recibir de las ofrendas que recibía, de algunas no, tenía que ser totalmente quemada, pero de otras podía quedarse con cierta parte de carne para poder alimentarse él y a los suyos. Y ahora seguimos con las ofrendas de paz hasta terminar el capítulo 7 desde el versículo 11, y dice así: Esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecido al Señor. Si lo ofrece en acción de gracias, entonces, junto con el sacrificio de acción de gracias, ofrecerá tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite y tortas de flor de harina bien mezclada amasadas con aceite. Con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado y de ello presentará una parte de cada ofrenda como contribución al Señor. Será para el sacerdote que rocía la sangre de las ofrendas de paz. Fíjense de vuelta, una parte será para el sacerdote. Versículo 15. En cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, se comerá el día que la ofrezca. No dejará nada hasta la mañana siguiente. Pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que ofrezca el sacrificio, y al día siguiente se podrá comer lo que quede. Pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el fuego al tercer día. De manera que si se come toda la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en el tercer día, el que la ofrezca no será acepto, ni se le tendrá en cuenta. Será cosa ofensiva, y la persona que coma de ella llevará su propia iniquidad. La carne que toque a cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, cualquiera que esté limpio podrá comer de ella. Pero la persona que coma la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenecen al Señor, estando inmunda, esa persona será exterminada de entre el pueblo. Fíjense, tremendo, ¿no? Y cuando alguien toque alguna cosa inmunda, ya sea inmundicia humana o un animal inmundo, o cualquier cosa abominable e inmunda, y coma de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz que pertenece al Señor, esa persona será exterminada de entre su pueblo. Versículo 22. Después el Señor habló a Moisés: dile a los israelitas, no comerán ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de un animal muerto o la grasa de un animal despedazado por las fieras podrá servir para cualquier uso, pero ciertamente no deben comerlo. Porque cualquiera que coma la grasa del animal del cual se ofrece una ofrenda encendida al Señor, la persona que coma será exterminada de entre su pueblo. Fíjense, el comer grasa no estaba permitido por el Señor. Y ustedes no comerán sangre ni de ave ni de animal en ningún lugar en que habiten. Toda persona que coma cualquier clase de sangre, esa persona será exterminada de entre su pueblo. Fíjense, al extremo, no comer grasa, no comer sangre. Entonces el Señor habló a Moisés: di a los israelitas, el que ofrezca el sacrificio de sus ofrendas de paz al Señor, traerá su ofrenda del sacrificio de sus ofrendas de paz al Señor. Sus propias manos traerán ofrendas encendidas al Señor. Traerá la grasa con el pecho, para que el pecho sea presentado como ofrenda mecida delante del Señor. El sacerdote quemará el sebo sobre el altar, pero el pecho pertenecerá a Aarón y sus hijos. Fíjense cómo, le quitan la grasa y luego el pecho entero queda como alimento para Aarón y para sus hijos. Y ustedes darán al sacerdote la pierna derecha como contribución de los sacrificios de sus ofrendas de paz. Aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre de las ofrendas de paz y la grasa, recibirá la pierna derecha como su porción. Pues yo he tomado de los israelitas de los sacrificios de sus ofrendas de paz el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la contribución, y los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos como su porción para siempre de parte de los israelitas.
Esta es la porción consagrada a Aarón y la porción consagrada a sus hijos de las ofrendas encendidas para el Señor, desde el día en que Moisés los presentó para ministrar como sacerdotes al Señor. El Señor había ordenado que se les diera esa porción de parte de los israelitas el día en que Él los ungió. Es la porción de ellos para siempre por todas sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa, de la ofrenda de consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz. El Señor la ordenó a Moisés en el monte Sinaí, el día en que Él mandó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Y así terminamos con la lectura de este video, viendo cada una de las partes y las expresiones de parte del Señor para ver cómo debían ser las ofrendas y cuál sería, digamos, la paga o la contribución que el pueblo haría a los sacerdotes y a sus familias a través de el presentar sus ofrendas, Bueno, así que seguimos en el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos y sin ver a nuestros patrocinadores. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!